Suena en el aire con Brenda Casley, aquí en House Radio, en New York City, 10:38 minutos en nuestra capital. Estamos a instantes nomás de comunicarnos con una persona que, escuchá, se llama Rodrigo Carugati. Ya lo hemos vendido convenientemente en el recorrido de la mañana. Eres oriundo de Mar del Plata, de donde Diomedi ha tomado ¿cómo te diría? Como adopción a esa ciudad, a la feliz. Claro. Así que te lo voy a presentar. ¿Quién es Rodrigo Carugati? Bueno, estudió gastronomía, es un chef en México, le ha mojado la oreja a los mexicanos. ¿Qué? Toma mate, dice, tequila o mate, loco, ponle tequila adentro. Fenomenal. Rodrigo, querido, ¿cómo te va, mi viejo? Soy Ricardo Vela, acá desde New York. Hola Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Gracias acá. Che, qué gusto saludarte, qué gusto que nuestra audiencia te conozca, lo que hacen los argentinos en distintas partes del mundo, así como les ha tocado y le seguirá tocando a otros latinoamericanos, que aquí es un conglomerado de Latinoamérica en New York, ¿no? Vos sabés lo cosmopolita que es esta ciudad, pero tratamos de obviamente seguir el derrotero de algunos argentinos que, como vos, están haciendo su historia ya hace años en distintos lugares, y a vos te ha tocado por elección, me imagino, y nos vas a contar cómo llegaste a Puebla, a México. Sos de Mar del Plata. ¿Por qué te fuiste, loco? Sí, mira, la historia es como un cuento. Yo estudié en Mar del Plata gastronomía y estudié hotelería. Ah, mirá. Hasta ahí viví a los 21, 22 años, y tuve la posibilidad de ir a trabajar a Estados Unidos. Estuve en un centro de esquí en la ciudad de Aspen, en el estado de Colorado. Ahí estuve unas 3 temporadas más o menos trabajando. Y bueno, dentro de la gente que conocí, que había muchos argentinos trabajando como profesores de esquí, también había mucho mexicano trabajando en gastronomía, en todo lo que es hotelería. Sí. Bueno, me hice amigo de muchos poblanos y poblanas. Y bueno, dentro de esas poblanas está la que hoy actualmente es mi esposa, y por la que puedo decir Pillín, muy bien, muy bien. Le pusiste el ojo y la bala a la mexicana, muy bien. Mirá qué lindo. Sí, ella trabajaba en el mismo hotel que yo trabajaba, en otro sector, y bueno, sí. Ahí la conocí, y bueno, empezamos a salir en Estados Unidos, y bueno, ella dio el puntapié de ir a conocerme a Mar del Plata cuando nos separamos porque se nos acabó la visa de trabajo. Sí. Y después vine a probar acá suerte, y bueno, el tiempo va pasando, y si uno está a gusto y es feliz con lo que hace. Sí, claro. Ya llevo 10 años acá viviendo, y bueno. Qué bueno. Siempre dedicándome a la gastronomía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por cierto que comenzaste tus andanzas gastronómicas allá por tu ciudad natal, ¿no es cierto? Por Mar del Plata. Contanos un poquito cómo fue la decisión de incursionar en la gastronomía. Sí, a mí siempre me gustó la cocina de chico. En mi casa siempre me daban pedacitos de masa desde chiquito para hacer galletitas o diferentes cosas. Sí. Tenía una abuela también que era muy buena en los postres, que hacía tortas de los sabores de los ingredientes que vos le decías, inventaba unas tortas muy ricas. Entonces siempre tuve amor por la cocina y gusto, digamos. Sí. Y cuando estaba por estudiar, cuando empecé a estudiar gastronomía, estaba entre la gastronomía y periodismo, pero bueno, sí, pero bueno, en ese entonces pensé que quizás tenía más trabajo en gastronomía y aparte que la carrera era más económica. Entonces empecé a estudiar gastronomía ahí en Mar del Plata, en una escuela muy conocida que es la Escuela de Hotelería y Gastronomía, una escuela muy antigua ahí de Mar del Plata. Y bueno, y ahí empecé con cocina, con pastelería, hice algunas prácticas en hoteles ahí en Mar del Plata. Sí. Y hasta que después de la carrera que hice de hotelería, de administración de hoteles, tuve la posibilidad de tener una entrevista en Buenos Aires para los Estados Unidos, y se dio, y bueno, ahí comencé mi recorrido por fuera de Argentina, digamos. Claro, ahí te fuiste a Aspen directamente. Sí, ahí me fui a Aspen directamente, y ahí estuve 3 temporadas trabajando en un restaurante que estaba al pie de la montaña, sí. Haciendo
comida, a mí tocaba el área fría y el área de postres. Okay. Un lugar de mucho trabajo, porque Aspen en Colorado es uno de los centros más conocidos y más concurridos en Estados Unidos. Sí, claro. Junto con los de Utah. Entonces era un trabajo, era bravo, eran 6-7 horas de no parar. Claro. Así que ahí también junté experiencia, practiqué el inglés, también te pagaban unos cursos de idiomas, entonces fue una experiencia muy interesante, muy rica. Conocí mucha gente y bueno. Entre ellas a tu esposa, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Cristina. María Cristina. María Cristina. Sí, bueno, hubo flechazo. De los 3 años que tuviste en Aspen, ¿cuándo la conociste a ella? ¿Por la mitad de esos 3 años o ya sobre el final o al principio? No, la conocí sobre el final. Ya sobre el final empezamos a salir. Ajá. Y creo que fue unos 3 meses más o menos antes de que se nos acabe la visa. Trineo. Entonces, va, trineo viene, esquí va, esquí viene. Ahí adentro. Mucho frío. Órale, claro, imagínate. Había que estar acompañado. Entonces, bueno. Y ahí entonces, bueno, bueno, obviamente comenzaron a salir. ¿Y cuándo comenzaron a abonar la idea de decir, che, loco, vamos a Puebla? No, lo que pasa es que estuvimos los últimos 3 meses. Entonces, cuando se nos acabó la visa, cada uno se fue a su país. Ella se vino acá a México, yo me regresé a Mar del Plata. Y quedamos y seguimos hablando y viendo a ver qué pasaba. Claro. Pero bueno, yo digo que siempre ella dio el puntapié porque se fue a Mar del Plata con una amiga a visitarme y bueno, ella dio el puntapié como que esto tenía un futuro o algo para que iba a seguir esta historia. Entonces estuvo ahí un par de semanas y el mismo día, o no me acuerdo, creo que el día después que ella se fue de Mar del Plata, yo fui y compré mi pasaje para ir a México, así que sí quedé... sí tenía ganas de estar con ella. Qué bueno, qué bueno. Y así vine para acá, para Puebla. Cuando llegué, como siempre, uno empieza a trabajar en cocina mexicana. ¿Te gustó cuando llegaste? ¿Cuál fue tu impresión del mexicano, de la ciudad, de su colorido, de su cultura? Sí, yo creo que me adapté muy bien. El mexicano siempre de entrada ha sido muy agradable, me ha ayudado, he conocido mucha gente por parte de la familia de mi esposa y amigos de ella, siempre ayudándome, dándome consejos o dándome alguna oportunidad de trabajo también. Entonces siempre he tenido ayudas del mexicano y bueno, al estudiar gastronomía uno sabe que dentro de las cocinas más importantes, más interesantes y con más ingredientes en el mundo, también está una de las más importantes, la mexicana, con toda con toda su historia de la época de los aztecas, de los mayas, con los ingredientes que acá se dieron y con la variedad de gastronomía que hay acá en México. Sí, claro. Entonces también fue un punto importante para engancharme con este país. Y bueno, también lo que decías vos, el colorido de las ciudades coloniales. Bueno, Puebla es una ciudad colonial, muy antigua, con un casco histórico muy lindo, con muchas iglesias que son museos vivientes, con oro, con cuadros, con la catedral, muchos museos, hay mucha movida cultural y ni hablar gastronómica, ya que Puebla también es una de las consideradas más importantes rutas gastronómicas de México. Entonces sí, me fui adaptando y empecé a trabajar en cocina mexicana, aprendiendo desde abajo, en restaurantes, porque es lo que había de entrada. Sí. Estuve ahí un tiempito trabajando ahí hasta que se me ocurrió, se me prendió el foco de por qué no dedicarme a la cocina argentina e italiana, que es donde nací, donde crecí, claro, que es lo que me apasiona y transmito. Entonces ahí empecé a emprender todo lo que es, mi negocio se llama Dos Piantados, Dos Locos, para el que no conoce el lunfardo, que es como un dialecto rioplatense que se habla entre Argentina y Uruguay, y está muy metido en el tango. Entonces empecé ahí a vender todos mis productos en lo que era todo en línea, en internet, no tenía punto de venta, y en lo que es también bazares gastronómicos, ferias gastronómicas los fines de semana en diferentes lugares. Y así empecé, y después me di cuenta que el mate era muy, muy buscado, que empezaba a crecer mucho en México, que era muy difundido por los jugadores de fútbol. Acá son muy futboleros, hay muchos argentinos en la Liga de México. Entonces ahí después
empecé con el Club del Mate y bueno, estuve más o menos unos 3 años haciendo todo eso sin punto de venta hasta que tuve la posibilidad y la suerte de inaugurar y abrir mi espacio y bueno, ya tengo un espacio acá en Puebla hace unos 4 años más o menos. En el estudio de Buenos Aires está Alberto Diomedi, que es también marplatense por adopción, aunque nació en el Chaco, y te quiere saludar. Sí, seguro, dale. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿todo bien? ¿Vos cómo andás? Sabes que tuve la oportunidad de estar hace algún tiempo también por Puebla, haciendo algún trabajo de mi otra profesión, y una de las cosas que me llamó la atención en algunas invitaciones así a comer es la abundancia de la comida en las familias, ¿no? Lo que tiene la familia en cuanto a estas costumbres, ¿no? De servir y cargar las mesas con tanta comida. Y después también probé el tequila helado. Ah, mira, sí, también se ve el tequila helado. Únicamente lo encontré ahí en Puebla, características, ¿no? del lugar. Pero más allá de todo esto, también quería preguntarte un poco. Siento que Puebla, por ahí es un lugar, no es pueblo, ¿no? Pero es más pequeño que lo que es Ciudad de México, donde hay sí mayor cantidad de habitantes de distintas partes del planeta. Esto de insertarse con el mercado o las costumbres argentinas, ¿no? ¿Te fue realmente difícil o pudiste ver que sí tenías ahí el camino más o menos fácil como para hacerlo? O sea, ¿por qué no haberlo hecho también en Ciudad de México, no? Sí, con lo que respecta primero de lo que decías de la alegría del mexicano y la invitación a comer a una casa es tal cual como lo contás. Uno va a una casa mexicana y lo primero que te reciben es con un tequila. Quizás como en Argentina te dicen, ponemos el agua para el mate, acá te dicen que es un tequilita, o en Puebla más característico te ofrecen el rompope, que es un licor de yema, muy típico de acá. Sí, también. Pero sí. Pero sí las mesas acá en Puebla y en México, cuando uno invita a comer, hay mucho entrada, mucha sopa, platos principales, postres. Ya es larga la comida y hay mucho. Y después, contando un poco sobre mi experiencia argentina, México es un país que tiene mucha comunidad argentina, la mayoría está enfocada en Ciudad de México y en todo lo que es Cancún. En Puebla no hay tanto argentino como en otras ciudades más grandes, aunque Puebla es una ciudad grande, tiene alrededor de 1 millón de habitantes. En realidad no me costó meterme mucho en la cultura mexicana o mostrar lo que es la cocina argentina, porque creo que Argentina y México tienen muchos lazos en lo que es la gastronomía y el mexicano es muy fanático de los cortes de carne, de las empanadas, de los alfajores, y sí consume mucho cultura argentina, escucha mucha música, te ve todos los partidos de la Liga Argentina los fines de semana. Entonces sí encontré mucho mexicano que sí es amante de Argentina, mucha gente que baila tango, que le gusta Gardel, Piazzolla. Digamos que es por ejemplo, por decir, quizás en Argentina decís México y te dicen poquitas cosas, quizás no está tan conocido México en Argentina. Te pueden llegar a decir el Chavo del Ocho, Luis Miguel y hasta ahí quizás. Pero en cambio, casi si es Argentina, un mexicano te puede tirar una lista muy larga de cultura, música, gastronomía, fútbol, hasta historia. Sí, el mexicano es... conozco gente muy fanática, pero ya demasiado fanática de Argentina, que vive consumiendo y mirando cosas de Argentina, tanto como por ejemplo el tema del mate, que claro, bueno, los últimos... Ahí quería llegar. Creaste el Club del Mate, donde aparte, el mate convoca, se juntan gente, pero lo que me llamó la atención es que hacen catas de mate, y aparte, dentro de todo eso, también cuentan historias de personajes argentinos, ¿no es cierto? Contanos un poquito esos detalles. Primero, el de la cata de mates. Sí, el Club del Mate nació, como te contaba, por una necesidad de la gente de empezar a juntarse, a tomar mate y conocer mucho más de esta bebida. El tema de la cata del mate es enseñarle a la gente cómo catar una yerba mate, cómo degustarla, cómo poder diferenciar una yerba argentina que está hecha con
la hoja y el palo. Con la uruguaya, por ejemplo. Comparado contra una uruguaya que es de pura hoja, claro, o una paraguaya que es de hoja más grande, ya que el tereré se toma con una hoja más grande porque al ser una bebida fría necesita que se infusione mejor, o una yerba de Brasil, por ejemplo, que no pasa por el proceso de secado y es un puré de yerba. Entonces, para que la gente empiece a diferenciar la calidad de yerbas también, Rodrigo, ya que cuanto más... Me llamó la atención por la diversidad de hierbas que allí tienen a la mano, como para que vos puedas decirle, mira, esto es brasilera, esto es uruguaya, esto es argentino y demás. O sea, ¿podés conseguir esos productos allí? Sí, en mi negocio yo los tengo. La que cuesta mucho encontrar es la brasilera, pero argentina, uruguaya y de Paraguay sí hay mucha variedad. Sí, hay mucha variedad. Sí tengo mucha variedad. La de Brasil no tanto porque es la más rara, la menos difundida, es un sabor completamente opuesto a lo que es el sabor del mate argentino. Entonces el mate se puede catar, cada yerba tiene diferentes aromas distintos, más a piedra, más a minerales, el sabor cambia mucho. Claro. Realmente estoy haciendo yerba mate de autor, en la cual... La brasilera es más para tereré. No, es que la brasilera en Brasil se toma en toda la zona sur de Brasil, en toda la zona del Mato Grosso, en Porto Alegre, y la yerba, ellos toman toman el mate caliente, con una yerba que es puré, que es molida y no pasa por el proceso de secado, como la nuestra. Claro. Ellos le llaman cimarrão, que significa salvaje. Pero toman el mate caliente, ¿no? En Brasil no toman el frío solamente es el tereré, originario del Paraguay, que es de donde es originaria la planta, ¿no? Claro. Ya que el término mate significa calabaza en una combinación de guaraní con quechua, que es el idioma que ahí habla. Entonces, la yerba mate es un mundo, aparte de hacer las catas de yerba mate y poder explicarle la diferencia de las yerbas. Qué bueno. También de las yerbas de sabores. El uruguayo, por ejemplo, el uruguayo con su mate? ¿Es la misma que la del brasilero? ¿Cómo? No entiendo, perdón. La yerba, el tipo de yerba que usan para su mate. No, los uruguayos yerba sin palo. Los uruguayos consumen la yerba de pura hoja, sin el palo. Viste, la Argentina tiene la hojita y el palo. La de uruguaya es pura hoja. Igual lo peculiar de la yerba de Uruguay, que es el país que más consume por per cápita yerba mate, pero ellos no producen su yerba. La yerba que consumen los uruguayos, por el espacio que tiene Uruguay, por el territorio y el clima que no es el adecuado para la cosecha de la yerba mate, la yerba que consumen los uruguayos es una yerba cultivada en Brasil. Es en Brasil la yerba que consumen ellos. Sí. Bueno, allí se juntan y se juntan gente de distintas procedencias o solamente argentinos, ¿no? Me imagino que lo debes invitar a los mexicanos y a quien se aproxime a tu negocio a participar de ese encuentro cultural, ¿no? Sí, te puedo decir que por lo general mi público es más mexicano que argentino. Mirá qué bien. Hay pocos argentinos, la verdad. Ajá. Pero sí, ahí en Dos Piantados y el Club del Mate, que es mi tienda, en la que vendemos empanadas, alfajores, choripán, todo tipo de pastas y productos también típicos argentinos, ya sea como tipos de ropa o también productos alimenticios de diferentes marcas. Lo que hacemos ya hace unos casi un año y medio es un evento que se llama Poemate. Poemate lo hacemos con un amigo mexicano, un poeta, que se llama Poeta de Tiempo Completo, ya que vive de la poesía y de esos eventos. Entonces hacemos el Poemate. El Poemate, él siempre habla sobre un personaje argentino, ya sea músico, escritor. Qué bien. Hemos tocado sobre Mercedes Sosa, Borges, Piazzolla, Cerati, Fito Páez, Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui, muchos personajes. Entonces él cuenta un poco la historia del personaje y analiza las letras, porque él se encarga mucho de analizar, es muy metódico, entonces analiza las letras, te va contando cómo escribe, de dónde saca lo que está escribiendo, por qué lo puso con 5 sílabas y acá con 4. Entonces él te analiza mucho el personaje y lo combinamos con el mate y una ronda de mate en la cual yo cuento muchas más cosas y cosas que la que les estoy contando a ustedes. Claro. La historia del mate, propiedades,
diccionario del mate. Así que sí, difundimos el mate, y hace ya como unos 3 meses saqué mi libro que se llama El Mate en México, en el cual ya tengo también ahí toda mi información resumida para que la gente se lo pueda llevar y lo pueda leer tranquilo. Rodrigo, así que sí, el mate da para mucho. Contanos, sí, mirá si da para algo que justamente tengo una pregunta, porque me han dicho que haces un mate de cerveza, yerba mate con cerveza. ¿Cómo es eso? Sí, eso también es una nueva locura de hace poco. A ver. La llamamos cerveza. La voy a probar, Sí. Es una cerveza golden, una cerveza clara alemana, con unos 7 grados de alcohol, o sea, está medianita, es un poco amarga y con toques afrutados, y en la cocción le metemos yerba mate, o sea, la cerveza se hace con agua, lúpulo, malta y levadura. Sí. Y son diferentes cocciones, diferentes pasos, y en una parte de la cocción, en la parte final, le ponemos yerba mate, entonces le da un amargor característico. No te puedo decir que es mate puro, porque es imposible que una cerveza lleva, pero bueno, la yerba tiene un color verdoso y tiene un amargor distinto a las demás. Entonces tenemos la cerveza que la sacamos acá en Puebla, y estamos ahí difundiéndola también con unos amigos de una cervecería, ¿no? Obvio, yo no... ¿Probaste con distintas cervezas para determinar que esa sea la que realmente vos ibas a elegir? Sí, probamos con una belga, que es una cerveza más oscura y más como rojiza, pero no se sentía tanto la yerba mate. Así que probamos con 2 cervezas y fue la que mejor quedó, la que hicimos con Puso Casa Cervecera acá en Puebla, y también golpeé varias puertas, pero muchos me miraban con cara de loco, como que ¿qué quiere hacer? O no confiaban en mi idea, hasta que pude conseguir una cervecería que tiene ahí una maestra cervecera que también dijo, vamos a probar algo distinto, porque hay muchas cervezas con diferentes tipos de hierbas y cosas, con té verde, con frutos rojos, pero con yerba mate solamente en Estados Unidos y en Australia, y ahora en México. La única en México cerveza con mate. Así es, acá estamos con eso. Impresionante, impresionante. Bueno, después me decís antes, porque no me quiero olvidar, lo tiro al aire porque después me olvido, cuál es el tequila con el cual me voy a despedir de vos. Pero no, ahora quiero que me cuentes ya sobre el final, y te agradeciéndote el tiempo y toda. Realmente nos ha encantado el hecho de poder conocerte, porque aparte sos tan didáctico con respecto a cada una de las cosas que estás expresando, que a la gente realmente lo entusiasma. Dictás clases de cocina online. ¿Cómo es eso? ¿Esto lo generó el modo pandemia en el cual vivimos, o ya venía de antes la cuestión? Sí, hay que reinventarse todos los días. Y bueno, yo ya he dado varias clases de talleres de cocina argentina e italiana presenciales. Varias veces las he dado, pero bueno, en este momento de la pandemia, en la cual muchos lugares están cerrados, no se puede salir, implementamos lo que es taller de cocina argentina en línea, en la cual vía una aplicación de transmisión en vivo, le pasamos el enlace a la persona, le mandamos la receta y si quiere también los ingredientes, una constancia por participar, y enseñamos a hacer cocina argentina. La semana pasada terminamos el taller 1, en el cual enseñamos a hacer empanadas argentinas de carne, hicimos chimichurri, hicimos pasta frola, hicimos alfajores de maicena, e hicimos una tarta salada de jamón y queso, que es un producto... Es un producto que se consume mucho en Argentina, pero que no es muy consumido en otras partes del mundo. En Argentina se come mucha tarta. Y ahora este sábado empezamos otra vez el taller 2. Vamos a hacer empanadas de humita, vamos a hacer un chimichurri cocido, vamos a hacer también bizcochitos de grasa. Uy, no te puedo creer. ¿Sí? Rodrigo, escuchame una cosa, ¿cómo la gente puede encontrarte para que vea y participe de todo lo que estás planteando? Sí, en el caso de las clases, como es vía Zoom, se puede hacer de cualquier parte del mundo. En las clases he tenido gente de Argentina y de México. Sí, me pueden buscar en las redes como Rodrigo Carugati, con mi Facebook personal. Rodrigo Carugati. Y después la de mi negocio es Dos Piantados, cocina artesanal argentina, y el Club del Mate en México. Esas serían mis páginas. Después también estoy en YouTube, en Spotify. Hay que tener
hay que hacer de todo un poco. Totalmente, totalmente. Pero ahí me pueden buscar. Rodri, ha sido un placer enorme y primero te quiero agradecer profundamente el tiempo que nos dispensaste. Nosotros nos entretenemos muchísimo de saber cómo son justamente las historias de nuestra gente por el mundo, y realmente ha sido muy interesante y muy entretenido el escucharte con mucha atención. Así que vamos a estar en contacto contigo para cualquier otro tipo de requerimiento. Sabemos que sos un tipo inquieto, que de hecho todas las cosas que estás planteando, que estás haciendo casi al unísono, son por demás interesantes. Para finalizar, también sos colega, tenés un programa de radio. Sí, tenemos un programa de radio con el mismo amigo poeta. Hacemos un programa que se llama Tinga y Tango. ¿En qué radio? Programa de radio. Es una radio online, se llama Radio Lagún. Bien. Radio Lagún, acá en Puebla, y también la transmitimos por Facebook. Ah, bueno. La tinga es un plato típico de carne deshebrada acá en Puebla. Entonces le pusimos tinga, y bueno, el tango, la música de Argentina. Y es un programa que tratamos de unir a Argentina y México a través de la familia, cultura, historia. También hacemos entrevistas, las vamos subiendo en YouTube, en Spotify. Sí. También pueden buscarme ahí en Facebook como Tinga y Tango. Y bueno, es un programa que tiene también una historia muy loca, porque empezamos a principios de este año. Hicimos unos cuantos programas y justo nos tocó la pandemia, así que tuvimos que cambiar de formato y empezamos a hacer un programa con videos, con entrevistas, claro, a través de las redes. Pero bueno, ya este viernes a partir de las 7:30 hora de México volvemos a los estudios de Radio Lagún para hacer el programa de Tinga y Tango. Así que sí, estoy ahí cumpliendo mi sueño. Como te decía al principio, cuando estaba allá en Mar del Plata y quería estudiar, estaba entre la gastronomía y el periodismo. Me dediqué mucho a la gastronomía, y bueno, ahora estoy acá incursionando y aprendiendo con gente que tengo alrededor, que sí sabe de programas de radio y todo ese tipo de temas. Así que estoy muy contento y emocionado acá con lo que hago. Bueno, así que te quiero agradecer mucho la invitación a participar. Un placer. Los he escuchado toda la mañana y me he divertido con su programa. Bueno, me alegro, Rodrigo. Nosotros... También Alberto, de Argentina, a Patense del Corazón. Y un abrazo grande. Y a Pandolfi y a Rifle, que también entramos en contacto ahí. Justo me la dejaste picando. Eso es lo que nos hacía falta. El Rifle de Pandolfi. Me hizo. Es matador, es goleador el Rifle, es goleador. Sos un fenómeno, Rodrigo. Un abrazo enorme. Che, ¿con qué tequila nos despedimos? Un tequila, recomendame un tequila. Bueno, un ¿Una patrón. marca de tequila? Sí, don Julio, patrón, ¿qué? Otra cosa, dame otra. Puede ser un reposado, un poquito más dulce, sí, señor, para que no duela tanto. No duele eso. Para que no duela tanto. Che, Rodri, te vamos a llamar para que nos hagas un plato aquí en una sección de gastronomía que se me acaba de ocurrir inventar, así que apuntalo, Pandolfi. Seguro. Ahí estamos para lo que necesiten acá. Me encanta esto, así que acá estamos, cuando quieran. Abrazo enorme, amigo, abrazo enorme. Rodrigo Carugati, un exponente realmente pintoresco, fantástico. @2piantaos cocina _Argentina, embajador de la cultura argentina en Puebla, México. Toma mate. ¿Qué tal, Toma mate. Hora, New York City, 11:07. Estás en la piecita del fondo, con nosotros hasta el mediodía. No te lo puedes perder.